Muchas gracias. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al ministro del Interior sobre sus políticas para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivera Andrés. Muchas gracias. Paco salió con su moto de su casa en Bujalance, en Córdoba, y tomó la carretera hacia Montoro. Una vez allí, cogió la Nacional 420. Siempre le había gustado ese recorrido, a través de la Sierra de Cardeña, en dirección a Puerto Llano. Era un sábado de junio y hacía calor. Cerca de Azuel paró a estirar las piernas y tomó un zumo en un bar de carretera. Luego continuó sintiendo el aire cálido y la velocidad, cambiando marchas, sintiendo el motor. Entró en la provincia de Ciudad Real y cuando se acercaba a Fuencaliente, el asfalto le traicionó con 2 baches criminales. El primero le zarandeó, con el segundo perdió el control de la moto y salió volando. Se estrelló contra 2 señales de tráfico. Una le atravesó el costado derecho y le perforó el pulmón. La otra le seccionó la médula a la altura de la 7ª vértebra dorsal. Tumbado sobre unos matorrales, el joven motorista supo desde el primer momento qué es lo que le había sucedido. Del ombligo para abajo no notaba nada. En cambio, sentía un dolor insoportable que le recorría el pecho. No le costó darse cuenta de que tenía el brazo derecho partido y el hombro desencajado. Fíjense, durante 20 minutos, hasta que llegó la Guardia Civil, Paco se planteó seriamente si quería seguir viviendo. Tras el silencio y la estela de la muerte, llegaron muchos días y muchos meses y muchos años de lucha en una vida distinta. Entonces corría el año 2007. Señoría, un segundo. Ruego silencio, por favor. Continúe. Precisamente eso es lo que sintió Paco, silencio. Lo que le ocurrió a Paco permaneció en ese silencio. Permanece hoy en día en el silencio de las víctimas de tráfico. Señor ministro, en 2015 fallecieron 385 motoristas, 45 más que el año 2014, y 3.268 necesitaron hospitalización. Fíjese, 1 de cada 3 hospitalizados por accidentes de tráfico son motoristas. Pero las víctimas no son números. No son números porque no es fácil, porque todo cambia, porque víctimas somos todos. Somos víctimas los que se van y son víctimas los que se quedan. Porque cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, podemos ser víctimas de un accidente de tráfico. Miren, aquel día de hace ya 10 años, los 2 agentes que llegaron al lugar en que estaba el accidente se conmovieron con la entereza de aquel joven que les preguntó, nada más llegar, si conservaba las 2 piernas. Mientras llamaban al helicóptero, que tardó otros 20 minutos en llegar, los propios agentes le confesaron a Paco que habían atendido a otros 4 accidentados en ese mismo punto en esa semana. Fíjense, el lunes, el miércoles y el viernes, 3 motoristas habían perdido la vida en ese mismo punto, en esos 2 baches, sin que nadie hubiese tomado ninguna medida al respecto. Cosas de este país. Lo arreglaron a raíz de mi accidente, explicaba Paco Salinas en su habitación del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que fue su hogar durante 7 meses. Sobre la cama, pegadas en la pared, dispersas fotos de viajes, estampitas del Cristo del Gran Poder, de la Semana Santa de Bujalance y la camiseta de una carrera popular que le dedicó un amigo que decía «Los campeones sufren por vencer». Pues mire, señor ministro, estas son las cosas que debemos cambiar en este país. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos hoy aquí, privaría a sus hijos de una información que tal vez pudiera salvarles la vida? Yo estoy segura de que no.
En la Dirección General de Tráfico, señor ministro, tenemos los datos y tenemos un algoritmo de cálculo denominado INVIVE que identifica de manera inequívoca y objetiva cuáles son los tramos más peligrosos de nuestras carreteras en función de la velocidad. Y creo que deberíamos sentirnos orgullosos porque, por cierto, es una patente española pionera en Europa. Pues fíjese, actuemos de igual manera con las motos, actuemos de igual manera con los accidentes de moto, porque sabemos dónde han tenido lugar, sabemos cuáles son las causas que los produjeron. Por tanto, no tiene ningún sentido que se prive a 5 millones de motoristas en España de una información que puede salvarles la vida. Si una zona es especialmente peligrosa para motos, debemos señalizarla por todos los métodos posibles, por Internet, a través de los mapas de navegación y, por supuesto, señalizando la propia vía, señor ministro. Y no valen excusas, no valen excusas. He escuchado muchas veces lo de que tenemos 166.000 kilómetros de vía, pero es que solamente 26.000 son de fomento. Eso no sirve. Y le voy a decir por qué. Porque la Dirección General de Tráfico tiene la capacidad y debe de asumir también la responsabilidad de informar a los motoristas de cuáles son los tramos que les pueden costar la vida. Y esa información sí la tenemos a nivel del Estado y a nivel de la Dirección General de Tráfico. A Manuel Castilla, bombero de profesión, un guardarraíl le mutiló la pierna izquierda en un accidente de moto en el año 2000. Con la vida rehecha y con el coraje de quien recuerda, de quien se niega a olvidar, no puede evitar bajar la mirada cuando cuenta que 2 años después perdió a un amigo en la misma curva, donde él se cayó con la moto. La historia se repite en los mismos lugares, a veces por casualidad o por mala suerte, pero la mayoría de las veces no es por casualidad y no es por mala suerte, señor ministro. Esta información debe divulgarse, esta información debe llegar cuanto antes para que el siguiente motorista que pase por la curva de Manuel no se juegue la vida. Ahora se acerca la Semana Santa, el buen tiempo, aumentan los desplazamientos en moto y en esta época incluso los propios hospitales se preparan para recibir a las víctimas de esta multitudinaria tragedia que son los accidentes de tráfico. Lo hemos asumido como una parte más de las operaciones salida y retorno, incluso como parte de las vacaciones. Y parece normal, cuando no tiene por qué serlo, cuando no lo es, porque las víctimas no son números. Los guardarraíles siguen siendo una trampa mortal para motoristas. Cada año se producen mutilaciones por guardarraíles en España y estamos hablando de historias y lesiones que tienen nombre y apellido, de Manuel Castilla, de Juan Cabrerizo, de Paco Salinas, José Fernando González, el ciclista paraolímpico Juanjo Méndez, por ejemplo. Y así, ¿hasta cuándo? Según el último estudio específico realizado para motos por la DGT, que, por cierto, señor ministro, es del año 2008, ahí es nada, desde entonces no se ha vuelto a hacer absolutamente ningún estudio en tráfico específico para motos, más de la mitad de los fallecidos ocurre por salidas de vía. Y fíjese, de la mitad de esos fallecidos, la mitad ocurren por un impacto contra un guardarraíl. La lucha de numerosas asociaciones de motoristas que hoy nos acompañan en el Congreso, que están hoy en la tribuna, aprovecho para saludaros y dar las gracias por acompañarnos hoy aquí. Nos acompañan Juan Manuel Reyes, Miguel Ángel Serna de Mutua Motera, encantada de que estéis acompañándonos. Nos acompañan Esdor con José María Riaño y Pedro Díaz del Río. Nos acompaña la Asociación de Motoristas Ángeles Verdes con Begoña González Rentero, José Antonio Rego, Domingo Tena. Nos acompaña también la Unión Internacional de Defensa del Motorista con Juan Carlos Toribio. Muchas gracias por estar aquí también. Nos acompaña también José María Barona, del Real Club de España, y nos acompaña Andrés Pérez, de la Real Federación Motociclista Española. Yo creo que, señor ministro, la representación que tenemos hoy aquí le dice claramente el interés que hay por resolver este tema. Creo que tenemos que trabajar todos juntos, para que el problema de los guardarraíles realmente empiece a ser algo del pasado. Mire, yo lo entiendo, señor ministro. Yo entiendo que usted dirá que 166.000 kilómetros de vía supone un desembolso tremendo para el presupuesto y que es imposible cambiarlo todo. Pero cambiemos aquellas zonas que son más peligrosas. Tenemos la información y usted tiene a los expertos con este programa INVIVE que puede salvar muchas vidas. Hagámoslo, porque
Debemos actuar cuanto antes en esa curva de Manuel para que nadie vuelva a dejarse la vida en ella. Y eso sí que es presupuestariamente viable, señor ministro. Claro que lo es. Y no solamente eso, sino que tenemos que empezar ya, para que no cueste más tiempo y tampoco cuesten más vidas. Con estos datos de los tramos más peligrosos debemos de empezar a actuar de inmediato. No podemos esperar un día más. Y aunque mi interpelación va dirigida a usted, señor ministro, al señor Zoido, también quería dirigirme, aunque no está nadie más del Gobierno, pero quería dirigirme también a varios ministros más, porque la seguridad vial es algo integral, es algo que realmente es integral y tenemos que hacer entre todos. Me dirijo también al señor de la Serna, como su responsabilidad en carreteras, al señor Catalá, que tiene pendiente modificar el Código Penal para que el hecho de que una persona que se da a la fuga hoy en día en un accidente, si el fallecido ha muerto, no se considera que ha omitido el deber de socorro. Eso no tiene hoy en día nuestro Código Penal ningún sentido y eso es necesario que lo cambiemos, señor ministro. Eso es muy importante que lo cambiemos. Y esto va por Ana González, sí, va por ella, que perdió a su marido, que fue atropellado en un accidente de bicicleta. Va por ella y por mi compromiso con ella, por la memoria de su marido y, sobre todo, porque las víctimas no son números. Y, por supuesto, claro que sí, quiero dirigirme al señor Montoro, que tampoco está aquí, y a sus presupuestos. Quiero dirigirme a él porque me gustaría preguntarle, y que usted se lo preguntara cuando debatan presupuestos, señor Zoido, ¿cuál es el valor de una vida? ¿O cuál es el de una muerte que puede evitarse? Mire, en 2016 los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 1.160 personas. A veces nos parece solo una cifra lejana y silenciosa. 1.160 personas es como si en Madrid toda la población del Berrueco y de Lozoya desapareciera, o como si una tercera parte de la población de Alcolea del Río, que usted conocerá muy bien, en Sevilla, de pronto pues ya no estuviera más. Así de sencillo. 1.160 personas, cada uno con su propio nombre y con su propia historia, que podría ser la nuestra, de la de cualquiera de nosotros. Mire, señor ministro, creo que es necesario que actuemos y que actuemos ya. Y me remito a las palabras de Paco. Paco decía que quería volver a trabajar en la universidad, que su sueño era volver a ir en moto. Cuando le ocurrió su accidente, decía que su hermano, que también es motero, estaba muy tocado y que iba a dejar de montar en moto. Y yo le dijo, no, sigue montando en moto porque cuando vuelva a montar en moto quiero que seas la primera persona con la que yo vaya. Señor ministro, que nunca se rompan más sueños a causa de un mal bache, ni por falta de señalización, ni por un guardarraíl que corta la vida. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Presidenta, señorías, en primer lugar quiero saludar a todos los representantes de distintas asociaciones de usuarios de motocicletas y también a las asociaciones de víctimas. He de decirles que sé cómo se sienten. En primer lugar, porque soy usuario también de la moto y también porque me considero víctima también de accidentes de tráfico. Yo quiero agradecer la intervención, sin duda alguna muy emotiva, que nos ha hecho la portavoz, en este caso, del Grupo de Ciudadanos. Yo, sin duda alguna, no puedo dejar de acordarme de Paco y de tantas personas a las que ha citado porque han tenido un accidente que a cada uno le ha arrastrado determinadas circunstancias que, sin duda alguna, tanto para ellos como para sus familiares, le ha lastrado y le ha cambiado la vida. Algún día, si quiere, yo le cuento la mía y verá cómo también, sin duda alguna, el sufrimiento hace que las palabras que se escuchen aquí, pues sin duda alguna, me causen sorpresa. Porque creo, no porque un hijo mío perdiera la vida con 17 años en un accidente de coche, sino porque creo que todos los que nos sentamos aquí tenemos un compromiso con mejorar la seguridad vial. Yo estoy convencido que todos los tenemos. Yo creo y le puedo asegurar que es una de mis prioridades y también la es del Gobierno. Y yo creo que debe de ser una tarea de todos y que creo que en ello tenemos que emplearnos.
Por eso, desde el primer momento, siendo consciente de la situación que atravesamos, he comprometido a alcanzar un pacto de Estado por la seguridad vial. He tendido la mano a todos los grupos parlamentarios, a todos los actores implicados en materia de seguridad vial, a las administraciones públicas y a la sociedad civil. ¿Con qué objetivo? Pues con un doble objetivo: reducir el número de accidentes de tráfico y de garantizar una movilidad segura y sostenible a través de una adecuada gestión del tráfico. Mire, voy a poner encima de la mesa algunos datos que es verdad, insisto, usted lo ha repetido muchas veces y yo lo hago siempre. Un solo caso supone una tragedia, pero tenemos que administrar los datos y ser objetivos con los que estamos cada uno manejando. En la comisión tuve la oportunidad de mostrar el balance de la siniestralidad vial, en el que se observaba un ligero aumento del 1,4% en el número de accidentes. La cifra ya grave de incremento del 2,6% de los fallecidos, 29 más que en el año 2015, y también el incremento del 4,3% en los hospitalizados respecto al 2015. De esa forma se rompía una tendencia de los últimos 13 años desde el censo del número de víctimas. Ya esos datos de por sí constituyen un motivo fundamental para que se trabajara con intensidad. Y aunque estuviese una estrategia nacional vigente hasta el año 2020, nos hemos puesto mano a la obra desde la Dirección General de Tráfico, como estoy convencido que usted conoce. Pero también es bueno saber que en España todavía, afortunadamente, estamos muy por debajo en la tasa de mortalidad de la Unión Europea. Por tanto, algo estaremos también haciendo bien, aunque tenemos que seguir redoblando los esfuerzos. 52 fallecidos, reconocía yo al contestar una pregunta por cada millón de habitantes en la Unión Europea, 36 en España. Insisto que eso no nos puede servir de consuelo, ni mucho menos, sino únicamente como acicate para redoblar los esfuerzos que tenemos que aplicar y regresar a la tendencia del descenso de víctimas y accidentes marcada durante los últimos años. No voy a utilizar como argumento ni el incremento del número de vehículos en el parque móvil, ni tampoco voy a utilizar el argumento de los cambios y del incremento de los desplazamientos. Pero sí creo que es importante que se sepa que, teniendo en cuenta el tipo de vía, las carreteras convencionales siguen siendo con mucha diferencia donde hay más víctimas mortales de accidentes, el 75%. Si bien experimentan un descenso de un 3% con respecto al 2015, y en autopistas y autovías los fallecidos, sin embargo, se han incrementado en un 3%, al contrario que en las convencionales. Como ya informé, las salidas de la vía son la principal causa de muerte en accidente, el 47%. Ellos, este 47%, fallecidos en las vías de gran capacidad y el 41% en las carreteras convencionales. En autovía y autopista, la colisión trasera y múltiple fue la causa del 20% de las víctimas mortales y el 17% por atropellos a peatones, mientras en las vías convencionales un 25% fue de colisiones frontales. Centrándonos en la materia que nos plantea su señoría en esta interpelación, he de decirle que en el año 2016 descendió el número de personas que han fallecido en accidentes de motocicleta y de ciclomotor, ya que en el 2016 fallecieron 214 usuarios, 10 menos que en el 2015, y 21 en ciclomotor, 6 menos que el año anterior. Insisto, esto debe de servirnos de acicate y no de justificación. Por el contrario, y para que ustedes se sitúen bien en el panorama general del que hablamos, los fallecidos de turismo, 604, aumentaron un 6% respecto al año anterior, 34 más, y también lo hicieron las víctimas mortales en autobús, 18 en el 2016 respecto a 2 en el año 2015. Se aumentó también en 5 el número de peatones fallecidos y, señoría, creo que es importante que conozcan que de los 214 muertos en motocicleta, 4 no utilizaban en el momento del accidente el casco. Y de los 21 fallecidos en ciclomotor, solo 1 no lo llevaba tampoco. Entre los ciclistas, de los 33 fallecidos, 6 no utilizaban casco, pese a ser obligatorio en vías interurbanas. No es mi intención excederme en los datos, pero creo que era interesante hacer un repaso general de estas cifras. Y me van a permitir que les asegure que detrás de cada accidente hay tragedias con nombres, apellidos y familias que ven cómo sus vidas cambian para siempre. Lo dicho al comienzo de esta intervención.
Unos me lo han dicho, yo jamás pensé que a mí me podía pasar y me ha ocurrido a mí, le ha ocurrido a otros amigos y a otros compañeros que de una u otra forma se han visto marcados también por la tragedia de accidentes en carretera. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico se ha puesto en marcha un plan de medidas urgentes dirigidas a mejorar la seguridad vial en el conjunto de los usuarios de la vía, sin perjuicio de que siga vigente la Estrategia Nacional 2010-2020. Y por eso se han puesto en marcha determinadas medidas para que se mejore, sobre todo para los usuarios de las motocicletas y ciclomotores, la seguridad vial. Primero, la instalación de guías sonoras longitudinales. El objetivo fundamental es prevenir salidas de la vía y colisiones frontales, previniendo que los motoristas y motociclistas puedan invadir involuntariamente el carril de sentido contrario o sufran una salida de la vía. Se están instalando. Segunda, racionalización en la zona de adelantamiento. La racionalización y redistribución de los tramos de adelantamiento genera una protección fundamental a los motociclistas, debido a su vulnerabilidad en caso de colisión contra un vehículo que tenga una mayor masa. En tercer lugar, el establecimiento de cruces inteligentes, porque los cruces a nivel son objetivamente un elemento de riesgo de la vía. La posibilidad de avisar con antelación a los vehículos que circulan por la vía preferente de la presencia de un vehículo que se encuentra en disposición de acceder al cruce reduce significativamente la peligrosidad de los cruces. Y además cabe destacar que se emplearán sensores específicos para la detección de los vehículos en la vía principal y en los accesos, incluida la motocicleta. 4. Avisadores de velocidad. Este refuerzo preventivo, mostrando al motociclista a la velocidad a la que circula, permite a éste adaptar su velocidad con antelación suficiente y circular por el tramo en cuestión en condiciones de seguridad. En quinto lugar, una nueva metodología para determinación y estudio de los puntos negros, a los que usted se ha referido, sin duda alguna, para evitar que puedan seguir unos puntos donde la accidentalidad siga presidiendo los números que le hacen que tenga esa consideración de punto negro. Usted menciona en el propio texto, y así lo ha dicho de la interpretación, la metodología Eurocar-RAP, la cual se contempla como una de las que empleará la Dirección General de Tráfico para la evaluación objetiva de las vías, que permita, con la colaboración de los distintos titulares de la vía, asegurar un nivel de seguridad óptimo en la red de las carreteras. Además, se analizarán de una manera independiente los accidentes de motocicletas para identificar las zonas de riesgo y poder realizar propuestas de medidas por parte de las distintas administraciones con competencia en la materia y mejorar de esta forma la seguridad de los motociclistas. En sexto lugar, una nueva instrucción de vigilancia a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y plan operativo anual donde se van a dedicar apartados específicos destinados a mejorar la seguridad de los motociclistas a través de la vigilancia y el control intensivo de los tramos y franjas horarias donde hay una mayor presencia de motociclistas y, de esa forma, velar por el cumplimiento de las normas y el respeto del resto de los vehículos. Nuevos criterios también, en séptimo lugar, para la implantación y gestión de los cinemómetros, los radares, para asegurar una buena gestión de los mismos y que sean útiles y que eviten las situaciones de riesgo. Tramos con avisadores de velocidad mostrando la matrícula. Los tramos donde se instalarán los avisadores de matrícula va a permitir aumentar notablemente la seguridad de los motociclistas que estén circulando por ellos. Instalación de puntos de control de velocidad en tramos de especial peligrosidad. Y, en este sentido, debido a su carácter preventivo a través de la señalización previa, queremos reducir la accidentalidad y peligrosidad de los tramos donde se estén ubicando. Refuerzo de la señalización en los tramos INVIVE, de los que también he hablado, para prevenir en los tramos de carreteras convencionales con mayor INVIVE, índice que evalúa la presencia del binomio, por un lado, exceso de velocidad y de accidentalidad. Esos excesos de velocidad derivarán en una mayor seguridad de los motociclistas y previamente ha sido ya previsto, al facilitar el flujo más uniforme del tráfico, evitando adelantamientos innecesarios y otras situaciones de riesgo. Guía de buenas prácticas en travesías y tramos urbanos. En este sentido, la guía de buenas prácticas recogerá actuaciones encaminadas a mejorar el encaje seguro de las motocicletas y ciclomotores en el entramado urbano. Medidas de comunicación con ejemplos de distracciones y testimonios reales de víctimas de tráfico. El ejemplo que le puedo poner es el del otro día al presentar con Tricicle esa campaña para concienciar del uso del móvil, donde se veía perfectamente cómo
un motociclista iba hablando con el móvil, incluso mandando un mensaje al mismo tiempo que pilotaba la moto. Demostraba una gran pericia, pero el riesgo era elevadísimo. Por último, su señoría, el Plan Estatal de Educación Vial. En la elaboración de este Plan Estatal de Educación Vial, los usuarios de las motocicletas deben de tener un papel destacado como destinatarios de algunas medidas y como participantes activos a través del Consejo Superior de Tráfico y de las principales asociaciones de motociclistas. No cabe la menor duda que la prevención y, sobre todo, el aseguramiento de lo que tienen que ser todas las vallas, lo que se conocen como los quitamiedos, para que no incrementen el riesgo y, sobre todo, las consecuencias de una caída y la posterior salida de la vía, hay que tomar medidas para ello y ahora, después, en la segunda intervención, podré dedicarle. Estas eran materias propias de mi departamento y ahora le podré hacer y decir aquello que se está también haciendo. Pero creo que también es un paso importante, termino ya, señora presidenta, es importante que España esté impulsando, como Estado miembro de la Unión Europea, la progresiva introducción de mejoras en los vehículos. Desde el año 2016, todos los nuevos modelos de motocicleta con cilindrada superior a 125 centímetros cúbicos incorporan el ABS. Yo creo que es una buena medida. Pero, sobre todo, también me parece también que reducir los tiempos de asistencia en accidentes tiene que ser un buen camino para proteger y, sobre todo, garantizar y tener una mejor respuesta. Y para ello el sistema ECAL para moto consistirá principalmente en un dispositivo integrado en el vehículo capaz de recoger los datos sobre el accidente y enviarlos al 112. Y ya se está estudiando la posibilidad de disponer de cascos compatibles con eCall que recogerían datos adicionales y establecerían automáticamente una llamada de voz en manos libres. En definitiva, estamos trabajando para conseguir comportamientos más seguros de los motoristas, pero también queremos incrementar la seguridad de la carretera para ello y mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad de los motoristas y de su propia modalidad. Es una de mis prioridades, señorías, se lo garantizo, no lo dude, y le garantizo que vamos a seguir trabajando intensamente tanto en el diagnóstico de las causas del problema como en el diseño de las soluciones. Creo que todos tenemos que estar juntos. Empezó usted y yo también hablando de vida, y eso es lo fundamental. Por eso yo espero contar con las aportaciones de todos los que nos sentamos en esta Cámara, por el bien de todos, pero sobre todo por el bien de a quien ellos están representando. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Rivera. Gracias, señora presidenta. Mire, quería agradecer personalmente al ministro, al señor Zoido, su sensibilidad con los accidentes de tráfico. Yo creo que eso es lo más importante que necesitamos para empezar a trabajar, esa sensibilidad y ese compromiso con la seguridad vial. Y la verdad es que, en ese sentido, quiero que el señor ministro sepa que me tiene de su lado, que conozco la DGT profundamente, he trabajado 10 años en ella, como usted bien sabe, y que para mí uno de los objetivos de estar aquí en esta Cámara es precisamente eso, que llegue algún día en que los accidentes de tráfico nos lo tomemos en serio, porque, como decía antes, nos puede pasar a cualquiera de nosotros y, como decía el ministro, y lo siento profundamente en ese sentido, porque usted sé que tiene esa sensibilidad porque lo ha vivido. Mire, yo creo que eso es el primer paso y creo que tenemos mucho ganado en ese sentido con usted. Y comentaba usted el compromiso que efectivamente ha planteado de ese pacto de Estado por la seguridad vial. Yo le diría que está muy bien, que me sumo, que por supuesto en Ciudadanos nos sumamos, pero que necesitamos hechos y necesitamos presupuestos, señor ministro. Si no invertimos en seguridad vial, si no invertimos para acabar con esos guardarraíles que hoy por hoy están mutilando a motoristas en España, no conseguiremos nada. Necesitamos presupuesto, insisto en ello. La seguridad vial no se gana solamente con palabras o con pactos de Estado. Necesitamos presupuesto, necesitamos herramientas y, como le decía, y medidas concretas que además la DGT tiene. Usted comentaba que los accidentes de moto habían descendido en 2016. Mire, señor ministro, usted sabe como yo que esos datos no están consolidados.
El único dato fiable que tenemos hoy en día de accidentes de moto son los datos de 2015, porque, como usted sabe, esos datos incluso no se consolidan a veces hasta septiembre de este año, que es lo que ha ocurrido realmente en 2016. Muchos más motoristas a lo largo de 2016, cuando se consoliden los datos, habrán perdido la vida. Y lo que sí sabemos es que de 2015 a 2014 hay 45 motoristas menos en nuestras carreteras. Así que, sinceramente, creo que debemos de tomarnos los datos muy en serio, pero debemos de tomarnos sobre todo las ideas, las sensaciones de las víctimas muy en serio. Usted ha comentado una serie de medidas urgentes y me parece bien. El ICOL para motos, el INVIVE. Sí, señor ministro, el INVIVE lo puede utilizar también para las motos, no es una cuestión solamente para la velocidad. Insiste en la instrucción de vigilancia de la Guardia Civil, que hacen un trabajo excelente. Yo he trabajado, como le digo, con ellos durante 10 años, pero la vigilancia no lo es todo. Tenemos que optar también por la prevención y por tomar medidas, como le digo, que presupuestariamente sí son viables, como sustituir esos guardarraíles de nuestras carreteras en aquellos tramos que se pueden, que es viable saber dónde están esos tramos más peligrosos, donde se pierden las vidas. Se puede saber y se puede saber ya sustituir los guardarraíles en esas zonas. Y eso sí es presupuestariamente viable, insisto. Todas las medidas que se tomen son importantes, pero, señor ministro, insisto, tómenlas ya, hagamos el trabajo ya, no perdamos el tiempo en papel o en medidas que al final no traen resultados. Necesitamos cambiar la vida o salvar las vidas de muchos motoristas que hoy en día se las siguen jugando en una curva, se las siguen jugando en un bache y, sobre todo, se las siguen jugando en esos guardarraíles. Usted daba la cifra igual que yo. Estamos hablando de que prácticamente la mitad de los fallecidos en accidente de ocurren por salidas de vía y de ellos la mitad ocurren porque ciegan su vida, porque acaban cortando su vida en un guardarraíl. Eso no lo podemos permitir, señor ministro. Tenemos que actuar y podemos actuar ya. Mira, hay una teoría que dice que aquellas personas que hemos perdido a alguien cercano, al que amábamos, alguien que se ha muerto antes de tiempo, debemos de vivir el doble y debemos de vivir por nosotros y por ellos. Pues mire, señor ministro, yo creo que aparte de vivir el doble, creo que debemos de esforzarnos el doble. Y yo le propongo 4 medidas concretas, muy concretas, que podemos empezar a hacer ya, no mañana, sino hoy. Identificar las zonas peligrosas de toda la red de carreteras utilizando los datos de accidentes y el algoritmo de cálculo similar al INVIVE de la Dirección General de Tráfico específico para motos. 2. Informar a los motoristas y a las asociaciones que nos acompañan para que distribuyan esa información en tiempo real de cuáles son esas zonas, por Internet, por sistemas de navegación y, por supuesto, en la propia vía. Por ejemplo, señalizando, cambiando el color, tan sencillo como cambiar el color de las líneas de la vía de blanco a verde, para que se vean, para que el motorista sienta que está en una zona diferente. Sustituir, por supuesto, de manera inmediata los guardarraíles en aquellos tramos más peligrosos que se pueden identificar y que quizás no sea mucho, señor ministro, y que debería de verdad de pelear en el presupuesto para que eso se haga. Y, por supuesto, informar a comunidades autónomas, a diputaciones y ayuntamientos para que ellos también señalicen y cambien los guardarraíles en sus zonas de competencia. Sinceramente, le insisto, las víctimas no son números, son historias y recuerdos de los que se van y son muescas y heridas de la vida de los que se quedan, señor ministro. Actuemos. Muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias, presidenta. Señora Rivera, muchas gracias por el tono que ha empleado y, sin duda alguna, por hacer unas propuestas que puedan servir para mejorar todo lo que es lo relativo a la siniestralidad desde el punto de vista de los motociclistas. Mire, cuando me acaba de hablar ahora mismo del INVIVE, de que se pueda seguir profundizando en él, le puedo asegurar que en el INVIVE, por los datos que obran en mi poder, que quizás usted también lo tenga, precisamente por el lugar de donde usted ha prestado tanto servicio, pues creo que son 1.200 más los puntos que se han destacado como de alta siniestralidad. En fin, yo, señora Rivera, he de agradecerle el tono que ha empleado y las propuestas que ha venido haciendo.
Creo que los 4 puntos que usted ha dicho, muchos de ellos ya se vienen desarrollando y se vienen ejecutando, como es la identificación de los puntos donde hay una mayor siniestralidad. Es verdad que eso es que se viene haciendo de una manera continua, según los informes que obran en mi poder. Usted, que ha servido mucho tiempo a la sociedad desde la Dirección General de Tráfico, sabe que allí hay magníficos funcionarios que perfectamente están detectando, y una vez que se detectan, pues se pasan la información y se van declarando y se van incorporando como puntos, sin duda alguna, de alta siniestralidad. Pues eso es lo que conviene también, que se comunique y que se le haga saber a ellos, para que al final con las redes sociales seamos capaces de llegar a lo más rápido posible y en un tiempo real que hoy día lo podemos disfrutar. Pues me parece bien, y también son muchas las comunicaciones que por esa vía se dan también desde la Dirección General de Tráfico. Sustituir los guardarraíles. Ahora le voy a dar algunos datos al respecto. Y comunicar, sin duda alguna, a comunidades autónomas y a municipios dónde están los puntos. Eso sabe que es algo que se hace con muchísima frecuencia para que en todos los sitios se puedan ir tomando las medidas por la Administración competente, que es la que debe de actuar. Y bien, como anteriormente usted destacaba, no cabe la menor duda que, existiendo un cuerpo de técnicos tan especializados como la Dirección General de Tráfico, y además desde la propia agrupación de la Guardia Civil de Tráfico, pues ellos serán los que tengan que hacer las recomendaciones oportunas para que comunidades autónomas y entidades locales tomen las medidas precisas para que se puedan, por lo menos, sustituir aquellos elementos que vienen a introducir una mayor peligrosidad en el supuesto de que haya ocurrido un accidente. Por tanto, he de asegurarle que, como me ponía en cierta medida en juego las relaciones de todos los distintos ministerios, como era el Ministerio de Fomento para que haga las inversiones, el Ministerio de Hacienda para que dé el dinero, yo le puedo asegurar que la sintonía que hay entre todo el Gobierno, estoy hablando de una absoluta coincidencia en mejorar todo lo que a la siniestralidad laboral se refiere, mejorar en los medios personales, tanto en Guardia Civil como de Tráfico, mejorar también los puntos negros y también no solo la señalética, sino también hacer una mejora ostensible y intensa de todos los medios de protección. Mire, el Ministerio de Fomento ha sido siempre muy sensible a los accidentes de los motociclistas y por eso se han ido mejorando desde hace mucho tiempo. Pues desde el año 95 que se empiezan a instalar y a reponer barreras donde se sustituyen unas por otras, hasta que, me voy a citar ya los últimos, que como dice que últimamente pues que no se había hecho nada, he de decirle que los criterios de aplicación de elementos de contención de vehículos viene a armonizar y unificar todos los criterios anteriores, y esta es del año 2014. En estos momentos se han instalado en la red de carreteras del Estado más de 1.900 kilómetros de barrera para protección de motociclistas. En particular, desde el año 2012 se han instalado en la red de carreteras del Estado más de 250 kilómetros de este tipo de barreras. Se han ido sustituyendo también por comunidades autónomas, incluso por determinados municipios. Pero le puedo asegurar que hay un firme compromiso del Ministerio de Fomento para seguir instalando estos sistemas en las obras nuevas o en la reposición de las barreras existentes y que no cumplen todos los requisitos hoy vigentes. Se van a incluir en su programación de actuaciones la instalación de barreras de protección de motociclistas en todos los tramos que se necesiten. Y hoy por hoy hay en marcha un plan de barreras de motociclistas que supondrá la instalación de unos 270 kilómetros adicionales. El presupuesto de licitación ha sido algo más de 23 millones de euros. Se ha licitado en el último trimestre del 2015 y se está adjudicando ahora. Después de haberse adjudicado, se está ejecutando a lo largo del año 2017. Y termino. Además de la instalación de las barreras de protección de motociclistas, el Ministerio de Fomento realiza actuaciones que consisten en la eliminación de obstáculos, nivelación y relleno de bermas, despeje de márgenes, relleno de cunetas, despejes en las salidas y entradas en los ramales de enlace, eliminación de terminales tipo cola de pez y adaptación de pasos de mediana, que también repercuten sin duda en la mejora de las condiciones de la seguridad de todos los motociclistas. Termino reiterándoles, señorías, que agradezco el tono, agradezco la sensibilidad, agradezco las medidas y lo que espero es que todos juntos seamos capaces de seguir trabajando por mejorar la seguridad en las carreteras en general, pero también de los motociclistas en particular. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos a continuación a la interpelación urgente del Grupo